¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y bueno, estamos con un tema que está muy candente estos días en el mundo de los videojuegos, ¿no? Los papeles que se filtraron de Microsoft no se puede decir supuestos porque son verdaderos, de documentos internos de la compañía. A eso le sumamos el anuncio de la CMA de dar la aprobación provisoria de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Ha dejado a mucha gente disgustada, principalmente en el sector Joroñer de siempre, ¿no? A ellos que nada que sea bueno para el mundo del videojuego les interesa, solo le interesa es la fama de PlayStation. Entonces, entre ese grupo están todos los medios eh, vendidos y totalmente parciales que siempre le chupan las medias a Sony y a PlayStation, ¿no? Entonces, ese grupo se ha dedicado a, obviamente, buscar roña como siempre hacen. Obviamente también están la gente que hace los memes y los troleos simpáticos, sobre todo eso, están en todas las comunidades. Pero esa comunidad tan tóxica de Sony siempre se dedica a buscar cómo hacer que todo parezca mal si no es a favor de Sony. Y entre ellos está que daban por seguro que Microsoft compraría a Nintendo por documentos de 3 años atrás, donde si todo fuese como se especularía en esa época ya tendría que estar sucediendo eso y no está sucediendo. El monopolio, el supuesto monopolio de Microsoft que haría con la compra de Activision Blizzard, tampoco va a suceder, por lo menos no ahora y así. Sí, después compra Valve, compra Nintendo, compra Sega. Estamos hablando de otra historia, pero por Activision Blizzard no. Además, el hecho de que se olvidan, que yo creo que también ahí es parte de la prensa vendida, que Activision estaba muy mal. Los escándalos de malas condiciones de trabajo, el acoso sexual y todo eso habían hundido las acciones de la empresa. Estaban hablando de la división de la empresa, o sea, no estaban en una buena posición y esta compra por parte de Microsoft salvaría a la empresa. Salvaría los puestos de trabajo, salvaría las IPs, o sea, tiene su lado positivo más allá del fanboy promedio y la guerra de consolas. Entonces, son muchas cosas que ver y no pinta el futuro en esa depresión que los Sonyers quieren plantear. O sea, nadie sabe cómo hacer el futuro. Todo puede pasar. Puede pasar que Microsoft compre a Nintendo. ¿Cómo puede pasar que Microsoft compre a Sony? Es más fácil que compre a Sony que a Nintendo. ¿Cómo puede pasar una reviravuelta que Sony salga de la depresión económica que está en los últimos 30 años, haga un montón de plata, a Microsoft le vaya como la mierda en todas sus inversiones y se ponga a la venta y por el tamaño de las inversiones, si le va mal, todavía sea interesante para que alguien la compre y Sony la acabe comprando? Podría pasar. Son muchas hipótesis, ¿no? Tipo, hoy por hoy Nintendo tiene más ganancias, el doble de ganancias que Microsoft o Sony. O sea, comparar la división de videojuegos de Nintendo da casi la misma ganancia que la suma de la ganancia que deja la división de Xbox y la de Microsoft, que es la, por cierto, antes que digan, la de Xbox no deja nada, la de Xbox deja más ganancia que la división de Sony. Poca diferencia, es un empate técnico, pero es más, así que no vengan con chorradas de que, pero Microsoft no gana nada, ¿no? Al contrario, gana más que Sony en los videojuegos. Y entonces es muy difícil que la empresa se ponga a la venta. Además, después están todos los nacionalismos japoneses que hacen que las empresas de tecnología y muchas otras sean muy difíciles de ser adquiridas por empresas extranjeras. No nos olvidemos que, a grandes rasgos, yo no quiero
darme una de economista ni nada por el estilo. Después de la crisis inmobiliaria, la famosa crisis del chicle globo, donde los bancos se quedaron con cuentas de deudores que nunca van a poder cobrar, una de las cosas que hizo el gobierno japonés, que es discutible como todos los salvamentos de los bancos que hubo en todas partes del mundo, fue no forzar a los bancos a declarar como esas cuentas como perdidas para que los bancos no fuesen a la quiebra. Porque si iban a la quiebra serían comprados por entidades bancarias extranjeras y ellos no querían perder esa soberanía. Lo mismo pasa con 500 empresas que están en una lista del gobierno japonés que no pueden ser vendidas a empresas extranjeras, y cualquier empresa de tecnología tiene que tener la aprobación del gobierno japonés para vender el 1% de sus acciones a una empresa extranjera. Entonces son muchas cosas que tendrían que cambiar para que esa fusión entre Nintendo y Microsoft pase. No que sea imposible. Podría ser que Nintendo ya tenga, cosa que no es así, una cantidad de acciones en el mercado internacional tan grandes que una misma empresa, en este caso Microsoft, comprase todas las de los otros propietarios de acciones y se quedase con la mayoría de empresas. Que no es así, porque hace poco tiempo, 2 años atrás, o más, 4, después que salió la Switch, Nintendo hizo una recompra masiva de sus acciones para que nadie pueda hacer una compra agresiva de la empresa. Una compra agresiva es cuando alguien se dedica a comprar todas las acciones en el mercado para quedarse con el control de una empresa. No necesitas negociar con el dueño de la empresa porque vos sos el accionista mayoritario. Entonces, ojo, no es imposible. El príncipe saudí tiene 1 o 2% de Nintendo que se hizo comprando las acciones de otras personas. Entonces, no es imposible que un extranjero pueda tener acciones de una empresa japonesa y del mundo de las finanzas pueda llegar a tener el control de una empresa japonesa. Pero todo eso tiene unas trabas burocráticas, todo eso tiene un rechazo por parte de la población y el pueblo japonés y del gobierno, que haría todo más difícil. O sea, tipo, primero, como dijo Phil Spencer, Nintendo está sentado en una pila de dinero que hace que no tengan ninguna necesidad de ser vendidos. Entonces esa situación económica de Nintendo tiene que cambiar y Microsoft tiene que todavía tener interés cuando esa situación económica cambie. O sea, es muy fácil querer a Nintendo ahora que vende millones de Switch y montones de juegos y tiene un montón de IP, que algo que hiciese que saliese de esa situación y la pusiese en una situación de vender la empresa. Hay que ver si todavía sigue siendo interesante. Todas esas cosas nadie las está especulando a la hora de difundir huevadas, ¿no? Entonces, está eso. Después, sobre cómo va a ser el futuro del mundo de los videojuegos. Es muy difícil decir. La sucesora de la Switch sale el año que viene. Puede ser un éxito mayor que la Switch todavía. Y aún así ser la última consola de Nintendo. Porque si el mercado dentro de 8 o 9 años cambió de una forma drástica, donde a Nintendo le parece que no vale la pena seguir invirtiendo en consolas y se dedica a hacer una third party, puede pasar. Si el sistema así tipo de suscripciones, cloud gaming, o las PCs o los celulares se tornan una herramienta tan fácil de jugar, el iPhone nuevo rodando Resident Evil 4 Remake, no es el punto que va a cambiarlo, pero ya deja un parámetro. Los celulares son el principal mercado gamer hoy en día sin los juegos AAA. Si los juegos AAA pueden ser ahora jugados en un celular, que el iPhone cuesta el doble de una de las consolas más caras del mercado, pero si comienza en un celular de $600, que es poca cosa más cara que una PlayStation 5, ¿cuántos mitaí, cuántos adolescentes que son el principal público de la PlayStation no van a preferir tener un celular, como ya lo prefieren hoy en día, a tener una consola de videojuegos? Y si ese celular le va a correr los mismos juegos, ¿cuál es el futuro de las consolas de videojuegos? 20, 25 años atrás, nunca hubiéramos imaginado que las consolas de videojuegos iban a ser más potentes que los arcades. Muchísima gente decía que el mundo de los videojuegos se iba a acabar cuando se acabasen los arcades se acabaron y el mundo de los videojuegos sigue ahí. Hubo muchísimos cambios que se van dando por los avances tecnológicos, cambios de costumbres de la sociedad. Entonces los videojuegos van a quedar, van a ser vendidos como, van a ser consumidos
cómo puede cambiar mucho, puede cambiar poco, puede ser dentro de poco tiempo, puede ser dentro de mucho tiempo. Entonces, el hecho de que Microsoft le dé más bola a lo que ellos creen que va a ser el futuro no es una mala idea. Apple con su nuevo iPhone está entrando en el mundo de los videojuegos con un pie muy fuerte. Amazon también. O sea, tipo, no es solo mirar lo que hace Sony, lo que hace Nintendo, lo que hace Microsoft. Tipo, el mundo es más grande. Esa guerrita de consolas que los Sony Boys les gusta tanto inflarse los humos porque a veces la PlayStation vende más que los demás. Salir a difundir mentiras sobre los exclusivos de PlayStation y la calidad y su importancia en el mercado de los videojuegos. Todo eso les gusta mucho, todo eso genera tráfico en los sitios de noticias de videojuegos, pero la verdad va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, creo que todo esto solo sirve para que uno aprenda a ver la información, mire la gran pantalla, no solamente el pedacito que nos quieren presentar. Por eso, no tanto las redes sociales están muy abiertas a un montón de gente desconocida, pero los grupos de Facebook, todavía los foros que existen, vos podés, cuando sos miembro activo de un grupo de esos, reconocer los usuarios, reconocer las fuentes que se citan, los medios periodísticos, los podés conocer cuáles son más serios, cuáles no, y saber con cuál podés tener un poco más de veracidad que en otros. Nada es una verdad absoluta, porque todo está abierto a las interpretaciones de quienes escriben las materias, de quien linkea las noticias, de las fuentes que consigue, pero hay gente que hace trabajos más serios que otros. No es lo mismo lo que te dice Clarín, Folla de San Paulo, de lo que te dice The Sun de Inglaterra. Por más que sea en Inglaterra, The Sun es un diario sensacionalista. Sus noticias tienen poquísima veracidad y poquísima investigación, mientras que la gente del Estado de San Paulo, Folla de San Paulo, Clarín, La Nación, Infobae, acostumbran a hacer trabajos más profundos. Lo que no quiere decir que no se equivoquen, lo que no quiere decir que no tengan intereses ocultos, pero ayuda. En algún caso, The Economist es otro. En el caso de los videojuegos, Famitsu de Japón es una de las mejores referencias. De Edge en Inglaterra. Hay muchas fuentes que uno tiene que saber interpretar, ¿no? Respecto al análisis de los videojuegos, la gente se basa mucho por la nota de Metacritic, pero la nota vacía no te representa nada, tenés que leer las materias. Ahí vos vas a saber qué medios tienen un punto de vista que a vos te satisface a la hora de leer un review y que vos podés aceptar sus recomendaciones a la hora de gastar tu dinero en videojuegos. Y muchos de esos que se salen a jactar, el juego tiene tanto en Metacritic y todo lo demás, no leyeron las notas, no saben el porqué, no ven el peso de cada redactor y cada medio que están sumados en esas notas. Tipo, para mí, cosas como Metacritic, principalmente Metacritic, hay otros que son un poco más serios, le hacen un daño muy grande a la industria del videojuego. Y a la población gamer más hardcore, o sea, tipo, esa fuerza que tienen con Rotten Tomatoes para las películas y las series, son cosas que no deberían estar. Vos no te sirve la crítica que te diga Rotten Tomatoes tiene 68% de aprobación por la crítica, si vos no leíste las críticas. Los críticos de cine antes se basaban muchísimo por criterios técnicos y artísticos que la mayoría del público no le importa un carajo. Entonces, te decían que películas eran malas porque no cumplían esos estándares de ellos, pero para el público eran buenas. Entonces había una disociación. Los de hoy en día están muy politizados y solamente les gustan las películas que coinciden con su ideología política, que por cierto las películas también están más politizadas, pero no saben hacer un análisis más allá de eso. Entonces usted llevas de repente críticas malas porque una película no fue inclusiva, pero estamos hablando de una película que se pasa en la Edad Media en Suecia y te reclaman que no había diversidad de razas en una época que no había. Entonces eso le baja la nota. O por otro lado, una película que es totalmente anti-progre se lleva una nota buena de un
medio totalmente anti-progre, pero la película es una mierda y solo se llevó una nota buena porque está en contra de lo que ellos están en contra. Entonces, si vos no lees las críticas, no vas a tener un análisis de la situación. No necesitas leerte todas las críticas. Pero con leer algunas, si te interesa el tema, obviamente, que vos sabés que los tipos son serios, vas a entender el por qué de repente fulano mengano le dio una nota mejor o una nota peor, porque vos ya sabés las tendencias de esos medios de comunicación. Por ejemplo, cuando IGN le da el análisis de Starfield a un fan, a un hater confeso de Microsoft, no tiene sentido. Es como si a mí me diesen el análisis del FIFA. A mí no me gustan los juegos de deporte. Entonces, nunca un FIFA para mí me va a dar la satisfacción que me da un Zelda Breath of the Wild. Pero a los fans de FIFA, sí. Entonces, hay que saber. Tipo, mira, Snake está haciendo el review de FIFA. Obviamente que mi review va a ser muy negativo sobre el juego. No voy a saber apreciar las cosas buenas del juego. Porque yo ya entro con que puta este bodrio. O sea, no que FIFA en sí sea un bodrio. Ya jugué varios, me han gustado, pero nunca serían así el juego que yo iría a comprar en un lanzamiento. Si yo me encargase de hacer un review para el lanzamiento del próximo FIFA, mi artículo estaría para recomendar o no un juego por el cual las personas van a gastar 60 o 70 dólares en el precio de lanzamiento. Y de repente mi análisis sería muy parcial porque yo no disfruto de ese tipo de juegos, de la forma que las personas que suelen comprarlo lo hacen. Entonces, todo eso te indica la parcialidad de los medios, la forma que se comportan en sus foros, y eso ha creado toda esa sensación así tipo de que no, todo es una mierda porque no son noticias buenas de Sony. Básicamente es eso. Sony no ha presentado hasta ahora que no salga Spider-Man, no ha presentado nada importante este año. Lo único que pueden jactarse es de las buenas ventas de la PlayStation 5, que bien por ellos, pero ¿qué te importa a vos como jugador? Después en juegos tiene el catálogo de party de esta generación, que también lo tiene la Xbox, y parte lo tiene, una buena, muy buena parte lo tiene la Switch, porque no vamos a discriminar a los indies, no vamos a ponerlos de lado y decir, nah, los indies no valen para solo focar, es decir, estaríamos cayendo en esa trampa que los medios vendidos hacen, de considerar los indies, que representan una parte mayoritaria de la cantidad de empresas y juegos que se ponen en el mercado, y una parte muy grande de los consumidores de videojuegos, que directamente los ignoran para hacer parecer que Sony es la líder del mercado de videojuegos. Entonces, toda esa sensación, en realidad el mercado de los videojuegos está en uno de sus mejores momentos, está entrando en un proceso de transformación más fuerte, ¿no? Todo el tiempo se va transformando. Una generación, aunque sean pequeños, pero trae cambios con respecto a la generación anterior de videojuegos. Solo que las consolas de videojuegos hace rato ya no pautan como el mercado funciona y cada vez pautan menos. La única que pone pautas es Nintendo. Porque al fin y al cabo la existencia de la Steam Deck y sus afines es el éxito de la Switch. Después el resto están marcados por juegos como World of Warcraft, Dota, LOL, Fortnite, Candy Crush. Son los líderes del mercado. Clash Royale. Esos juegos los juegan más, generan más ingresos para sus compañías que casi todos los AAA que están en circulación. Entonces, la importancia de las consolas de videojuegos está muy disminuida. Y el grupo hardcore gamer no quiere darse por enterado de eso. Entonces, tipo, lo importante es disfrutar. Si vos lo vas a disfrutar en tu iPhone, en tu celular Android, si vas a jugar retro, si vas a jugar Xbox, Nintendo, PlayStation, no importa. Al fin y al cabo estás jugando videojuegos. Y si algún día las consolas de videojuegos dejan de existir
porque hay sistemas mejores para acercar el producto a los consumidores, bienvenido sea. De la misma forma que antes éramos forzados a pagar 25 centavos de dólar para jugar 15 minutos un juego, y después surgió que podías tener una consola de videojuegos conectada a tu tele y podías comprar, alquilar, cambiar los juegos y jugarlos sin tener que estar gastando todo el tiempo moneditas para poder jugarlo. Fue un cambio que fue para mejor. Ojo, a mí me encantan los arcades, me gustaba todo el feeling arcade. Eh, pero no en todos lados se vivió de la misma forma. En Brasil, por lo menos en Río de Janeiro, donde yo estaba, los arcades eran unos lugares muy mal frecuentados, donde muy pocas criaturas, niños o niñas, podían ir porque había muchos problemas de violencia, drogas, delincuencia en esos lugares. Por lo menos en esa ciudad, no digo que en todo Brasil. Mientras tanto, en Argentina era un lugar más, eran grandes galerías de videojuegos con muchísimo espacio y eran lugares de ambiente familiar. Era otro público, otra realidad. En Uruguay no podían ir los menores de 18 años. Entonces, eso fue afectando. También el propio mundo de los arcades tuvo de esos garitos perdidos a la evolución de estar en shopping, donde aún en las ciudades que tenían el problema los garitos chicos, los shoppings daban el ambiente familiar y la seguridad que hacía que muchas familias pudiesen ir y disfrutar videojuegos en arcade en esos lugares. Son cosas que fueron cambiando, cosas positivas, cosas negativas. Lo mismo con las consolas. Antes existía el ir a alquilar un juego, porque los juegos eran caros. No olvidemos que un cartucho de NES costaba $40 en la década del 80. Es mucho más que $40 hoy en día. Hoy $40 sigue siendo plata, pero estaríamos hablando de 60, $65. O sea, lo mismo los $70 que están costando los juegos de lanzamiento ahora. Entonces, una opción era alquilar los juegos. Vos pagabas $2, $1, $3, dependiendo de qué país estuviese, y te llevaba por un día el juego. Eso desapareció con la piratería. La piratería también fue una forma de divulgar los videojuegos en públicos que no comprarían los originales, pero mató a los locales de alquiler. Y son evoluciones. Lo mismo puede pasar ahora. Cosas como el Game Pass son excelentes para los videojuegos. Cosas como Steam han sido excelentes para los juegos de PC, combatió muchísimo la piratería, bajó los precios de los juegos. La referencia de Steam hizo que las tiendas digitales de las consolas hoy por hoy también tengan ofertas tan buenas como las de Steam. Entonces hoy puedes comprar juegos de consolas por $2, $3. Impensado 15 años atrás, 10 años atrás. La revolución digital ayudó muchísimo a los países del tercer mundo, porque mientras todo no estaba regulado se podían comprar los juegos digitales de forma oficial en las tiendas de Estados Unidos o Europa sin pagar los impuestos abusivos que países como Argentina o Brasil tienen para la importación de videojuegos. Después, cuando los gobiernos comenzaron a tomar actitud en eso, comenzaron a aparecer las tiendas locales con precios más acorde a la realidad local. Eso no se podría hacer si no fuese por la revolución digital, la distribución digital. Entonces, todo tiene sus lados buenos y sus lados malos. Pero generalmente yo creo que el mercado de los videojuegos está casi siempre encaminado por el lado bueno, a pesar de cosas malas que le hayan pasado, como lo que trajo PlayStation al mercado, de que el marketing importa más que la calidad del juego y esas cosas. Hoy se está combatiendo con el éxito de los indies. Entonces, por más que sucedan cosas malas, las cosas buenas acaban superándolas. Es una de las cosas que me gusta tanto del mundo de los videojuegos. Es uno de los ambientes donde lo bueno supera lo malo. Entonces, por más que la comunidad de PlayStation sea extremadamente tóxica, el resto de las comunidades son más agradables, más sociables y compensan la toxicidad de sus propias comunidades, los pequeños grupos de toxicidad y la extremadamente comunidad tóxica que es la de Sony. Todo lo demás la supera. Tuvimos que aguantar muchísimo la toxicidad de ellos, donde ellos eran los dominantes
en todos los foros y contaminaron la internet. Y esa mala imagen que tienen los gamers de antisociales, retrógrados y todo eso, porque ellos se acostumbraron a que el juego enfocado en el preadolescente, en el adolescente, de historias chotas y gráficos fotorrealistas y todo eso, y cualquier cosa que se salga de eso no les gusta. Entonces se dedican a atacar a las otras comunidades gamers que no compartan ese gusto. Gracias a ellos tenemos esa mala fama. Pero la inmensa mayoría no estamos en ese grupo. Entonces, el mundo de los juegos tiene muchísimas cosas buenas para dar y va a tenerla por mucho tiempo. Y todos estos cambios van a traer cosas buenas y cosas malas, pero si nos basamos por los movimientos históricos, la mayoría serán buenas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este video de reflexión. Si te gusta el contenido del canal, dale like. Si tenés algún recuerdo, alguna acotación sobre el tema, ponedlo en la caja de comentarios o en las redes donde se comparta el video. Así hacemos crecer la comunidad. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.